algunos puntos importantes, ¿se acuerdan? Terminamos la semana pasada, terminamos el capítulo 5 y hoy con la ayuda de Dios vamos a comenzar el capítulo 6. Nos da mucho gusto tener a nuestra hermana misionera, hermana Rosita González, con nosotros. Y ya lista con sus notas, libreta y lápiz para apuntar. Eso está muy bien. Bien, a capítulo 6 de Romanos, ¿están listos? Bien, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración después de leer el texto que vamos a aprender hoy? ¿Está ahí en su Biblia capítulo 6? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Muertos al pecado. Hoy vamos a morirnos todos. ¿Están listos? Escuchen, note esa palabra o el término muerto, morir, crucificado en estos capítulos, en estos versículos que vamos a leer. Miren, excepto el versículo 1 y 2 y el último, todos los demás versículos encontramos esa palabra muerte en los versículos que vamos a entender. Vamos a poner mucho énfasis en esa palabra. ¿Está ahí conmigo? Sígame con su vista. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos, ¿qué dice? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en dónde? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó ¿de dónde? De los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de ¿qué? Su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo desobedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque ya hemos hecho acto de presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos diste la posibilidad de poder llegar aquí. Algunos trabajamos, otros estuvimos un día ocupados, Señor, pero dispusimos en nuestro corazón, Señor, venir a este lugar, a adorarte, Señor, a tener un encuentro personal contigo, Señor. Padre, te pido que tú seas con cada uno de nosotros. Con cada uno de los que están aquí, Padre Santo, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda hacer efecto positivo, Señor, en nuestro corazón, conforme, Señor, conforme a la condición en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Pues hemos estudiado, Señor, y hemos sabido por la historia, Padre, que grandes hombres tuyos han sido cambiados mientras se estudia esta epístola a los romanos, Padre. Así como cambiaste la vida de Martín Lutero, de San Agustín y Wesley, Padre, así también puedes cambiar nuestra vida, Señor. Puedas cambiar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Pues tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, puede cambiar.
Le pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Bien, para dar un resumen general de lo que hemos estado tocando, queremos decir que llegamos al capítulo 6 de Romanos. Los primeros 3 capítulos, anótelo, tome nota, los primeros 3 capítulos del libro de Romanos habla del pecado del hombre, de la condición del ser humano frente a un Dios justo. El capítulo 4 y 5 habla de la justificación, de cómo o la manera de cómo el hombre se salva ante Dios. Y los capítulos 6 y 7 habla de la santificación, cómo el hombre tiene que vivir después de ser salvados. Los estudiosos de la Biblia llaman a este capítulo 6 como el capítulo de la santificación, el capítulo de la consagración. Vimos en los primeros capítulos que la condición del hombre ante Dios es crítica porque está muerto en sus delitos y pecados, separado de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesita un mediador, necesita un salvador, un abogado que pueda interceder por él para poder ser justificado. Una vez que el hombre corre a los pies de Cristo y en fe y en arrepentimiento, Cristo toma de la mano a ese individuo y lo lleva a Dios. El texto dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no lo llevo yo de mi mano, dice el Señor Jesús. Una vez que Cristo lleva a la persona frente a Dios justo y la justicia de Cristo es imputada en ese individuo, entonces la persona es salvada. No por sus méritos, no por sus obras, sino por la justicia de Cristo. Recuerden que la persona, para ser salvada, necesita una justicia perfecta, una justicia santa, y esa justicia solamente la posee una persona, la persona de Jesucristo. Por eso Cristo se quita su manto de justicia y nos la pone en nosotros, y entonces, bajo sus obras, bajo su justicia, entonces la persona es justificada delante de Dios. Una vez que hicimos las paces con Dios, una vez que arreglamos nuestra condición legal contra Dios o ante Dios, una vez que ya la persona es salvada por los méritos de Cristo, de ahí en adelante ya la persona, según la Biblia, tiene un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, una nueva criatura, un nuevo hombre, todo nuevo. Dios lo hace nuevo todo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, un hombre nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva creación, todo nuevo. De ahí en adelante ya el Señor, que es santo, puro, demanda consagración de sus nuevos hijos, sus hijos adoptivos. Y este capítulo 6 habla acerca de esa consagración, de esa santificación del creyente. Miren, dentro del sector, dentro del cristianismo, hay muchas corrientes, muchos grupos con diferentes posiciones teológicas y doctrinales en cuanto a algunos libros de la Biblia. Hay algún grupo del sector cristiano que se les llama los antinominianos, y hay otro grupo que se les categoriza como los liberales o liberalistas. Mire, los antinominianos dicen que ya Cristo lo hizo todo, que ya Cristo pagó por nuestros pecados, que ya Cristo cumplió la ley de Dios a su perfección y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, que porque ya Cristo lo hizo todo y ahora ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Hay otros grupos de cristianos llamados liberales que ellos dicen o creen que nosotros, después de ser salvados, podemos seguir comportándonos como nosotros queramos, podemos seguir pecando, adulterando, etcétera,
porque ya Cristo ya nos salvó y la salvación es segura y eterna. Bien, hay otros cristianos que dicen o que creen que estos están en contra de la ley, que entre más nosotros pecamos, más le damos la oportunidad a Dios de manifestar su gloria. Ellos se basan ahí en su Biblia, en el capítulo 5, solamente en el versículo 20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces hay algunos cristianos que dicen, hermanos, entre más pecamos, entre más cometemos errores, entre más grande es nuestro pecado, más le damos la oportunidad a Dios que manifieste su gloria y su poder y su amor. Incluso hubo en la historia un líder cristiano que instaba a sus seguidores a pecar. Y él decía, si ustedes pecan poco, entonces le dan a Dios poca oportunidad de manifestar su gloria. Pequemos en gran manera, pequemos en gran manera para que entre más grande sea nuestro pecado, entre más pecados tengamos, más se manifestará la gracia y el favor de Dios en nosotros. Escuche cómo se introduce el apóstol Pablo en este versículo para contestar a esos grupos de cristianos. ¿Qué dice? ¿Cómo se introduce en el versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, pequemos en gran manera, hagamos grande nuestro pecado para que la gracia de Dios sea más grande. ¿Cómo contesta el apóstol Pablo en el versículo 2? En ninguna manera. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa frase en ninguna manera, en el original es una frase muy fuerte del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es, ni se te ocurra pensarlo. Ni se te ocurra pensar que entre más pecado, entre más grande tu pecado, más la gracia de Dios. Ni se te ocurra pensarlo. Ni se te pase por la mente esa idea de pecar en gran manera para que Dios manifieste su gloria. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué es morir? ¿Se acuerdan la semana pasada que explicamos qué es muerte en la Biblia? Separación, ¿se acuerdan? Cuando nosotros nos entregamos a Dios, hermanos, nos divorciamos del pecado. Nos desligamos, nos separamos del pecado. Entonces el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Ahora de ahí en adelante ya caminaremos bajo un código de conducta que lo encontramos en la Biblia. Dios da sus leyes morales para que nosotros caminemos bajo esas leyes. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué dice el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Inmediatamente el apóstol Pablo, después de contestar esa pregunta, pone como ejemplo el bautismo. El bautismo. El bautismo es decir, obedecer a Dios y decir públicamente que hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir, que nos hemos divorciado del pecado, que ya no tenemos nada, absolutamente nada que ver con Satanás y con su reino. Ahora le pertenecemos a Dios, somos hijos adoptivos de Dios, por lo tanto ahora vivimos para Él. Entonces, una de las evidencias de que una persona es salvada, una de las primeras evidencias es su bautismo, su bautizo. Si una persona dice que es cristiana y ha sido salvada y ya tiene más de un año y no ha considerado el bautismo, yo dudaría de su salvación. Porque esa es una de las evidencias de que una persona ha sido cambiada, inmediatamente quiere sumergirse
en las aguas del bautismo. Y por eso todos nosotros, después de hacer las paces con Dios y aceptarlo como nuestro Salvador, todos nosotros voluntariamente fuimos a bautizados, ¿verdad? Porque esa es una de las evidencias de que nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Entonces el apóstol Pablo toma esa imagen del bautismo para asociarlo con estos versículos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en dónde? En su muerte, ahí en su Biblia, en su muerte. Dice el siguiente versículo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, yo quiero también dejarles saber todas esas corrientes de doctrina y de teológicas que hay en el cristianismo, porque es también necesario que las aprendamos. Hay un sector del cristianismo que cree que el bautismo es por aspersión, y hay otro sector del cristianismo que cree que el bautismo es por inmersión. Los que bautizan por aspersión rocían agua sobre la cabeza de la persona, y así ellos bautizan. Ese es el bautismo por aspersión. Hay otro sector del cristianismo que bautiza por inmersión. Son sumergidos bajo las aguas y es levantado. Bueno, pues pareciera ser que el bautismo bíblico es por aspersión, porque el apóstol Pablo toma la imagen de la muerte, de la sepultura, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, como imagen. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él, somos sumergidos juntamente con Él para muerte. En el momento de que la persona es sumergida, muere al pecado, renuncia a su pasada manera de vivir, renuncia a sus deseos, a sus propósitos, eso lo vamos a ver más adelante. Y en esa cuestión de milésimas de segunda, después es levantado nuevamente el nuevo creyente, ¿verdad? Pues esa imagen de levantarse, el apóstol Pablo lo asocia con la resurrección de Cristo. Y la resurrección implica vivir o volver a vivir. Entonces, cuando el cristiano es levantado, es resucitado de las aguas, entonces ya vive realmente, ahora sí ya tiene una vida. Porque antes existía, pero no vivía. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero después del bautismo ya viene la vida de Dios. Ya la vida de Dios está sobre esa persona. Y ahora sí ya vive para Dios, y Dios le ofrece una vida abundante o una vida en abundancia, lo que ofrece Dios. Muy bien, entonces es resucitado por medio de las aguas del bautismo. Y de ahí en adelante, ¿cómo termina ese versículo? ¿Qué dice? También nosotros, ¿qué dice? Andemos ¿en qué? En vida nueva. Vida nueva. Ya estamos nuevos, Dios nos ha hecho nuevo. Y de ahí en adelante es nuestra responsabilidad cuidar ese nuevo corazón, esa nueva mente. No es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra mantenernos puros delante de Dios, santos delante de Dios. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Y puro de corazón. Entonces, para los cristianos que dicen que después de ser salvados podemos hacer lo que queramos, y hermanos, la Biblia, en la palabra de Dios encontramos consagración, santificación para con nuestro Dios, porque solamente en ese estado podemos ver a Dios, podemos tener comunión con Él. Si nosotros practicamos el pecado que practicábamos antes, recuerden que el pecado nos separa de Dios. El pecado es como una barrera que impide que nosotros nos podamos conectar con Dios. El pecado corta nuestra conexión con Dios.
Entonces, ¿cómo podemos tener comunión con Dios si vivimos o practicamos en pecado? Pues aquí la consagración, la santificación para con Dios, porque Dios es santo. Y seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, ya de ahí en adelante es una vida nueva. Escuchen, una vida bien distinta a la vida pasada. La vida pasada tomábamos, drogábamos, hablábamos malas palabras, íbamos a los bailes, música del mundo, robábamos, adulterábamos, fornicábamos, asesinábamos, etcétera. Esa es nuestra pasada manera de vivir. Ya cuando somos nuevos cristianos, ya caminamos por otro camino totalmente diferente. Arrepentimiento en la Biblia quiere decir darse una media vuelta y caminar por un camino contrario al camino donde ibas antes. Y eso es la santificación, la santificación, el camino. Y según la Biblia, ¿quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué dice? Así también seremos en la resurrección. ¿Murió Cristo, sí o no? ¿Resucitó Cristo desde los muertos, sí o no? ¿Cristo está muerto o está vivo? ¿Dónde está Cristo según la Biblia? ¿Sentado a dónde? Cuando nosotros morimos al pecado, ¿nos quedamos ahí en esa condición o resucitamos en Cristo Jesús? Resucitamos, vivimos nuevamente en una vida plena. Nosotros morimos. De hecho, yo morí hace 11 años. Morí al pecado, dice un predicador, morí al mundo, morí a mis deseos, morí a mis propósitos, morí a la vida, morí a todo y en todos, pero viví para Cristo. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra vida, a nuestros deseos, a nuestros propósitos, y morimos para resucitar en una nueva vida para con Cristo Jesús. Ahora estamos vivos y ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Qué dice el texto? El que tiene el Hijo tiene la vida, y la vida de Dios, la vida de Dios. Entonces, así como Cristo resucitó, también nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo para vivir una vida de consagración a Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue crucificado. Note que toma todo el proceso de la pasión de Cristo, del apóstol Pablo. La crucifixión, la muerte y la resurrección. En este texto dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en su crucifixión. Ahí se crucificó nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. Ojo, nuestro viejo hombre fue crucificado en Cristo. Pero escuchen, esto es muy importante. Pero esa infección del pecado que tenemos en nosotros, eso no murió. Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, todavía sigue en nosotros. Por eso dice Martín Lutero que cuando él se bautizó, él creyó que su pecado murió o se ahogó en las aguas del bautismo, pero el condenado sabía nadar, dice Martín Lutero. Entonces nuestra naturaleza caída no murió, todavía sigue con nosotros. Por eso todavía tenemos inclinaciones hacia el mal, porque esa infección, esa mancha, ese virus llamado pecado todavía sigue en nosotros. Quien murió fue el viejo hombre en esa crucifixión de Cristo, pero todavía hay un potencial en nosotros que si no sabemos controlarlo nos puede inclinar a hacer lo malo, a hacer
a ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este pecado habla del pecado de condenación. Hay pecado de culpa, hay pecado de condenación que nos condenaba delante de Dios. O sea, si nosotros no pasáramos a través de Cristo, a través de la justificación, si nosotros nos presentáramos delante, bueno, si la persona antes de aceptar a Cristo se presentara delante de Dios para ser salvado, sería condenado, porque su pecado de culpa lo condena. Sus pecados porque ha vivido transgrediendo las leyes morales de Dios, por lo tanto su pecado lo condena. Entonces por eso es necesario que la persona pase a través de Cristo, para que pueda ser salvada y pueda ser perdonada. Una vez que la persona pasa por ese proceso de la justificación, ¿se acuerdan? Pasa por ese proceso de Cristo, entonces ya el pecado de culpa que nos condena ha sido perdonado. Dios recarga todos los cargos que teníamos de culpa, los retira y nos declara justos, inocentes delante de Él por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo. Entonces todo se lo debemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo se lo debemos a Él. ¿Qué dice la siguiente expresión? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? Ya no muere. La muerte, ¿qué dice? No se enseñorea más de Él. ¿Lázaro murió, sí o no? ¿Lázaro resucitó, sí o no? ¿Lázaro volvió a morir, sí o no? ¿Cristo murió, sí o no? ¿Cristo resucitó? ¿Cristo volvió a morir? ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro? Lázaro volvió a morir y Cristo sigue vivo. Escuchen, esa es la diferencia entre la resurrección de Cristo y todas las resurrecciones que encontramos en la Biblia. De hecho, son como 9 o 10 resurrecciones. Todas las resurrecciones que encontramos en la Biblia, ellos resucitaron, pero pasados algunos años volvieron a morir. Ellos revivieron, volvieron a la vida. Dios le devolvió el don de la vida. Pero no pasó lo mismo con Cristo. Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, inmortal y eterno. Y después de 2000 años, Eduardo, después de 2000 años, Cristo no ha vuelto a morir. Cristo sigue vivo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios y Cristo intercede por nosotros. Dijimos la semana pasada que lo único seguro en este mundo es que todos los que estamos aquí, algún día tenemos que morir. Pero no sucede lo mismo con Cristo. Cristo no volverá a morir. Escuchen, como Cristo no volverá a morir, como Cristo es eterno y Él vivirá por los siglos de los siglos, cuando la persona adopta la vida de Cristo, cuando la persona está en Cristo, cuando la persona vive la vida de Cristo, entonces esa persona también no va a experimentar la muerte, vivirá. Morirá en su cuerpo físico, pero resucitará en un cuerpo glorificado para vivir eternamente con Dios, donde vive Dios. ¿Qué se nos ofrece a nosotros? ¿Vida temporal o vida eterna? Vida eterna, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la vida que ahora tenemos no es la vida humana, es la vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas, él enfatiza en Cristo, en Jesús, en el Señor. Por eso la persona tiene que estar en Cristo, tener la vida de Cristo para poder obtener esa vida eterna. Entonces es mucho lo que nos ofrece Cristo, ¿verdad? Impresionante, impresionante las promesas que encontramos en Cristo Jesús. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cristo venció a la muerte con la misma muerte,
con la misma muerte. Es como si el América fuera a jugar al estadio de las Chivas con su misma afición, su mismo estadio, y le metiera 5-0 el América a las Chivas. En su propia cancha, con su misma afición, y una goliza que les dé a las Chivas. Pues Cristo derrotó a la muerte con la misma muerte. Imagínense. Y ahora ya tiene las llaves de la muerte y del reino de Dios. Y no solo eso, sino el libro de Colosenses dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios no lo hizo en secreto, Dios lo hizo públicamente en la cruz. Ahí estaba destruyendo el poder de las tinieblas. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense lo que hace Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, ¿qué dice? Pero vivos para con Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos muerto al pecado. Ya nos hemos divorciado del pecado. Ya hemos renunciado, escuchen, ya hemos renunciado voluntariamente a nuestra pasada manera de vivir. ¿Verdad que nadie nos obligó a venir a los pies de Cristo? ¿Verdad que venimos nosotros voluntariamente a Él? ¿Verdad que le amamos voluntariamente? Nadie nos obligó a amar a Cristo, ¿verdad? Lo hacemos por voluntad propia. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo lo que hacemos lo hacemos voluntario. Es un amor genuino, es un amor verdadero. Y queremos que nuestro amor se parezca al amor de Cristo. El amor sacrificial, el amor incondicional. ¿Se imaginan? Así también vosotros, considerados muertos el pecado. Hemos renunciado a todo. Hemos renunciado, como decía al principio, hemos renunciado, escuchen, a nuestros propios deseos. Hemos renunciado a nuestros propios propósitos. Hemos renunciado a nuestra propia vida. Y ahora fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ahora de ahí en adelante, hermanos, vivimos para Dios. Ya nuestra vida es Dios. Nuestros pensamientos es Dios. Yo hace 11 años que renuncié a mí, a mi vida, a mis deseos, a mis propósitos, y me introduje a los propósitos de Dios. Ahora trato de que Dios guíe mi vida, de que Él dirija mi vida y de que Él cumpla sus propósitos en mí, no mis propósitos. Yo pudiera hacer mucho, pero yo quiero que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Lo material, eso pasa a segundo plano. Lo material, la prosperidad, es importante obviamente, pero Dios está en primer lugar, por sobre todas las cosas. Si viene la prosperidad, si vienen los bienes materiales, gloria a Dios, los aceptamos. Pero esa no es nuestra prioridad, al menos no es la mía. ¿Qué dice la siguiente expresión? Ni tampoco presentéis, ¿qué dice? Vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ¿qué dice? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Escuchen. En nosotros como que estamos partidos en dos. Hay una naturaleza buena, la naturaleza de Cristo fue puesta en nosotros cuando lo aceptamos. Entonces el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero hay una parte en nuestro ser, en nosotros, hay una parte mala, una parte material que se inclina hacia el mal. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Entonces la persona, el ser, lo que somos nosotros, es como que si estuviéramos divididos. Hay una parte buena en nosotros y hay una parte mala en nosotros. Hay una parte que nos inclina, nos insta a inclinarnos hacia lo malo, a cometer pecados, pero hay una parte en nosotros
que nos inclina hacia el bien. Escuchen, hay una voz en nosotros que nos llama para abrir la Biblia y estudiarla. Hay una parte de nosotros que nos lleva a doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Hay una parte de nosotros que nos atrae para venir a la iglesia, para congregarnos y rendir culto a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo hay otra parte de nosotros, hermanos, que nos inclina a hacer lo malo, que nos inclina a decir una grosería cuando alguien nos insulta, ¿sí o no? Hay una parte de nosotros que nos inclina, que nos lleva a mirar a una muchacha con lujuria. Hay una parte de nosotros que nos inclina a tomar algo que no es de nosotros, porque nadie nos está viendo. Hay una parte que nos inclina a escuchar música que no conviene. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de nosotros que nos inclina a hacer lo malo. Y es aquí la lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Entonces por eso el apóstol dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, esa parte de nosotros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No nos dejemos llevar por nuestros ojos para mirar a esa mujer con lujuria. No dejemos llevar a nuestros labios para decir una mala palabra, una grosería. ¿Cuántos luchan con el pecado? ¿O yo soy el único? Hermanos, ¿cuánto luchamos con el pecado? ¿Cuánto luchamos con las tentaciones, sí o no? ¿Cuánto luchamos con las concupiscencias? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto luchamos con los deseos malos? Nosotros estamos en una lucha continua. Y por eso se nos manda que nos vistamos, ¿se acuerdan de la armadura de Dios? Porque estamos, hermanos Vivian, en una lucha contra el pecado. Con nuestra vieja naturaleza, con esa parte de nosotros que nos inclina a hacer lo malo. Y muchas veces el pecado nos ha vencido, ¿sí o no? Muchas veces el pecado nos ha dominado, la tentación nos ha dominado. Tenemos una lucha constante con las cosas que no son de Dios. Porque ese pecado, esa infección, esa mancha negra en nuestro interior, ese virus, esa enfermedad incurable, nos inclina a hacer lo malo. Y esa enfermedad va a estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Entonces todos nosotros estaremos luchando con ese pecado hasta el día de nuestra muerte. No estaremos en paz. En ese sentido no estaremos en paz nunca, en ese sentido. Pero en el otro sentido tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza de voluntad para decirle no al pecado. El Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace resistir al pecado, a la tentación. Por eso el apóstol Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado. No nos dejemos llevar por esas corrientes, por la música o la fornicación, el adulterio, las malas palabras, los bailes, el cigarro, la bebida, el alcohol. No prestemos nuestros miembros para cometer ese tipo de pecados. ¿Qué dice la siguiente expresión? Como instrumentos de pecados, ¿qué dice? ¿Sino qué? Sino presentaos vosotros mismos, ¿qué dice? A Dios como vivos de entre los muertos, hermanos. No nos inclinemos a ese lado del pecado, sino que le digamos, Señor, aquí estoy. Escuchen, presentemos nuestras manos para tocar el piano. Presentemos nuestra voz para cantarle a Dios. Presentemos, Señor, nuestra capacidad para estudiar la Biblia y dar clase a los niños, a los jóvenes o a los adolescentes. Presentemos la capacidad, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos para enseñar, para predicar en la congregación.
Presentemos nuestra juventud y nuestras fuerzas para salir afuera a evangelizar y hablarle de Cristo a los demás. Presentemos nuestra capacidad y nuestra buena salud para poder salir y visitar a los hermanos y ayudar a la gente necesitada. ¿Se dan cuenta? No nos dejemos llevar, no presentemos nuestros miembros al pecado, presentemos nuestros miembros a Dios para que sean usados por Él. En la evangelización, en la predicación, en el aseo de la iglesia, en la cocina, en tocar un instrumento, en barrer la iglesia. ¿Se dan cuenta? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, ¿qué dice? A Dios como instrumentos de justicia. Presente a Dios sus labios para hablarle a alguien de Cristo. Presentemos la capacidad que Dios nos ha dado. Escuchen, nuestra juventud, nuestras fuerzas para hacer cosas grandes para Dios. Para hacer cosas grandes para Dios. Esa lucha continua entre el bien y el mal. Y finalmente, ¿qué dice? Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Antes de Cristo, antes de que el Espíritu Santo viniera a hacer morada en nosotros, no había nada en nosotros que impidiera inclinarnos hacia el mal. Por eso le dábamos rienda suelta a nuestras pasiones y concupiscencias y hacíamos lo malo por naturaleza, ¿verdad? Tomábamos ese alcohol, fumábamos cigarro, decíamos esas malas palabrotas. ¿Cuántos eran bien groseros aquí? ¿Cuántos se enojaban y maldecían? ¿Cuántos escuchaban, se iban a los bailes los fines de semana? Porque no había nada bueno en nosotros que nos impidiera. Una vez que el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros, es como si alguien nos puso un freno que nos frenara para hacer eso malo. Ahora ya no usamos los fines de semana para ir a los bailes, para ir a los conciertos. Ahora usamos los fines de semana para venir a la iglesia a congregarnos, para venir a tener un encuentro con Dios. Noten que es todo lo contrario a lo que hacíamos antes. Antes, a las 2, 3 de la mañana andábamos por ahí, por los bailes, los conciertos del mundo. Ahora estamos aquí en la casa de Dios los fines de semana, sábado y domingo. Antes, los domingos andábamos haciendo malas cosas en la noche, en las calles, robando, en las pandillas, etcétera, tomando. Ahora usamos los domingos para congregarnos y venir a tener un encuentro con Dios en este lugar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo cambia la vida de la persona en Cristo Jesús? Porque ahora el pecado ya no tiene esa misma autoridad que tenía antes. El pecado ya no tiene esa señoría que tenía antes en nosotros. Ahora ya hay algo que lo resiste. Y hay alguien que lo resiste y ese alguien es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tendríamos esa fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Pero ahora el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y entre más tengamos del Espíritu Santo, entre más nos llenamos de Él, más podemos resistir al pecado. Más poder decirle al pecado, no, no más. No seré controlado más por ti. Y el Espíritu Santo nos inclinará hacia tomar nuestra Biblia y tener un pequeño devocional con Dios. 30 minutos estudiando la palabra de Dios. 30 minutos en oración, en conexión con Dios. 30 minutos para cantar alabanzas en su casa, en su habitación, en la cocina, donde quiera que usted está. Gracias al Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor.